Bueno, chicos, vamos a ver las pruebas de Wilcoxon y la prueba de la mediana. Vamos a analizar la teoría y vamos a ver el coeficiente de correlación de Spearman. Bueno, vamos a mirar un poco lo que es la prueba de la mediana. Esto más bien teórico nomás, porque no suele entrar en los exámenes la prueba de la mediana, pero suele aparecer preguntas de teoría para la mediana. Ustedes tienen que saber que la prueba de la mediana es la contrapartida no paramétrica de la prueba de comparación de medias independientes que ustedes vieron en la unidad 1. Entonces, cuando ustedes querían comparar dos medias poblacionales con esta hipótesis, tenían que ver si se sostenían los supuestos de esa prueba, que tienen que ver con la normalidad de la variable, de las variables con las que están trabajando. Pero si no se sostienen esos supuestos, tienen la prueba de la mediana como alternativa, ¿sí? Es decir, no todo está terminado si no pueden resolver una comparación de medias. Pueden utilizar la comparación de la mediana, que es una prueba no paramétrica, que no requiere el supuesto de que las poblaciones de las cuales se extraen las muestras tengan distribución normal. Lo único necesario es que las muestras sean aleatorias e independientes. Bien. La prueba, así como su nombre dice, es una prueba que se basa en la mediana y no en la media, porque la idea es poder separar en dos grupos y a partir de ahí comparar lo observado con lo esperado y calcular una medida de variabilidad de eso, que sería el estadístico de prueba que vamos a utilizar. Ahora vamos a ver cómo sería eso. Acá dice que los supuestos son que las muestras de las cuales se extraen, las muestras con las cuales vamos a trabajar tienen que ser aleatorias y tienen que ser independientes. Esto significa que las poblaciones son independientes, ¿sí? Y nos da un procedimiento. Acá van a ver que todas las pruebas tienen su procedimiento, ¿no? Acá me dice que tomamos una muestra aleatoria independiente de cada una de las poblaciones que se están considerando. Le llamamos N1 para la muestra 1, N2 para la otra muestra. Con ese total de observaciones, que va a estar conformado por N mayúscula, vamos a crear una sola serie, así como hacíamos para Kruskal-Wallis. Generamos una sola serie y con esa serie ordenada de menor a mayor, vamos a calcular la media combinada, que sería la media de esa serie. Y a partir de esos datos, vamos a hacer una clasificación en un cuadro de 2x2, ¿sí? En una matriz o tabla de contingencia de 2x2. Entonces vamos a tener, en las columnas vamos a colocar las muestras, muestra 1, muestras 2, y en las filas vamos a colocar las categorías correspondientes a mayores que la mediana y menores o iguales que la mediana. Eso significa que vamos a contar cuántas observaciones, ¿sí? Cuántas observaciones en esa serie correspondientes a la muestra 1 son mayores que la mediana y cuántas son menores o iguales a la mediana. Lo mismo para la muestra 2. A esos valores, a esas frecuencias que yo calculo, le simbolizamos con A, con B, C y D.
obviamente el total de columna va a ser A más C para la primera y B más D para la segunda. La condición para poder aplicar una prueba, la condición para poder aplicar la prueba de la mediana es que estas frecuencias A, B, C y D tienen que ser mayores o iguales a 5, porque si no, no va a ser posible. No va a ser confiables los resultados. Bueno, por último, se aplica una prueba de chi cuadrado porque lógicamente vamos a estar comparando valores observados con valores esperados. Entonces, si hay una gran discrepancia entre esos, podemos decir que nuestros datos no estarían cumpliendo con la hipótesis nula. La hipótesis nula me está diciendo que ambas medianas, es decir, la mediana para la muestra 1 y la mediana para la muestra 2, son iguales. Eso significa que la mediana es única. ¿Sí? La mediana es única. La alterna está diciendo que no, que en realidad hay medianas diferentes. ¿Sí? Entonces, un estadístico de prueba que sea muy grande nos está indicando de que entre una muestra y otra hay una diferencia considerable, por lo tanto, las medianas también van a ser distintas. ¿Sí? Entonces, por eso también decimos que la prueba de hipótesis para la mediana es una prueba bilateral. Esta prueba de hipótesis, este planteo de hipótesis es exactamente el mismo que vimos para comparación de medias, solo que en lugar de medianas poníamos nu. ¿Sí? O sea, el planteo de hipótesis es el mismo. Y esto puede ser unilateral, bilateral, en este caso bilateral, ¿sí? Para el caso que tenemos acá. Pero lo que yo tengo que saber es que el razonamiento de esa prueba de hipótesis lo tengo que pensar en términos de chi cuadrado. Un valor de chi cuadrado del estadístico de prueba muy grande nos lleva al rechazo a la hipótesis nula, porque estamos comparando dos fuentes de variación acá, una para la muestra 1, otra para la muestra 2. Entonces, una prueba unilateral derecha es el razonamiento para nuestro estadístico, ¿sí? O sea que vamos a tener una distribución chi cuadrado, es decir, con sesgo hacia la derecha, y vamos a tener región de rechazo hacia la derecha. Acá explica eso, ¿sí? Con palabras un poco más sencillas. El estadístico de prueba, entonces, es este que está acá. Lo único que tienen que hacer acá es reemplazar por los valores que aparecen en la tablita. ¿Sí? Acuérdense que A, B, C, D son las frecuencias que aparecen en la tabla de contingencia. Este estadístico de prueba surge a partir entonces de esa tabla de 2×2. En consecuencia, tiene distribución chi cuadrado con un solo grado de libertad, porque así como en la prueba chi cuadrado de independencia y de homogeneidad, nosotros decíamos, bueno, chi cuadrado tiene R-1 por C-1 grado de libertad. Es decir, al número de columnas le restábamos la unidad, al número de filas le restábamos la unidad, y ahí obteníamos, mediante el producto de esos grados de libertad, los grados de libertad para el estadístico de prueba. Ese mismo criterio es el que aplicamos acá. Acá, para estos grados de libertad, lo que hacemos es R-1 por C-1. Pero como la tabla de contingencia es siempre de 2×2, nunca va a ser de 2×3 o de 3×2, como puede pasar en la prueba chi cuadrado de independencia o de homogeneidad, siempre vamos a estar haciendo 1×1. El resultado va a ser 1×1 porque la tabla siempre es de 2×2. Entonces, siempre el estadístico de prueba de una comparación, de una prueba de la mediana, siempre tiene chi cuadrado con un grado de libertad. Eso siempre es así. Esto suele ser pregunta de teoría, por ejemplo. Y lo que puede aparecerles en la teoría es,
¿Cuál es la contrapartida no paramétrica de una comparación de medias independientes? La prueba de la mediana. Y, qué sé yo, puede haber alguna otra pregunta relacionada con los grados de libertad. Siempre los grados de libertad, en el caso de la prueba de la mediana, es de 1, ¿sí? Por el hecho de que tenemos una tabla de 2 por 2 siempre, ¿sí? Y otra cosa es que las frecuencias esperadas en las celdas, ¿sí? Las frecuencias esperadas que yo tengo en mi celda, tienen que ser mayores o iguales a 5. Esa es la condición para poder realizar una prueba cuyos resultados sean confiables, porque si no, no puedo confiar en lo que yo pueda llegar a concluir con la prueba. Después tenemos la prueba de los signos. Esa prueba no sé si la vieron en clase o en teoría, pero es una prueba muy sencilla. Lo que hace, digamos, esta es la contrapartida no paramétrica de, en realidad es como un paso previo a la contrapartida no paramétrica de medias pareadas. No decimos que es la contrapartida no paramétrica porque en realidad la prueba de los signos es más una prueba de tipo cualitativa, porque lo que hace es comparar número de signos positivos o número de signos negativos, cuando uno calcula la diferencia entre dos observaciones. Esta prueba no se utiliza, ¿sí? No la vamos a hacer esta. No la hacen nunca tampoco los profes en los trabajos prácticos, ni en los trabajos prácticos creo que hay solo un ejercicio, pero en los exámenes no aparece. Lo que sí tienen que saber, sobre todo de teoría, es la prueba de Wilcoxon, que esta es la misma prueba de signos, ¿sí? Pero solo que no solo considera el signo de la diferencia entre dos observaciones, sino que toma el valor absoluto también, ¿sí? El valor, perdón, no el valor absoluto, el valor numérico de la diferencia. O sea, si yo antes decía que un estadístico de prueba era para el caso de la prueba de los signos, en el caso de la prueba de los signos, nosotros tenemos como estadístico de prueba, a ver, acá cuenta la cantidad de signos que estamos tomando en cuenta. Según si la prueba es bilateral, unilateral izquierda o unilateral derecha, vamos a tener en cuenta la cantidad de signos positivos o negativos. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, el estadístico de prueba puede ser 5 valores positivos como estadístico de prueba. En realidad, para la prueba de Wilcoxon no nos va a interesar el signo, solo el signo, sino el valor numérico. Entonces, el estadístico de prueba va a ser la suma de todos esos valores positivos, por ejemplo, que yo pueda obtener de las diferencias. Entonces, la prueba de Wilcoxon es la contrapartida no paramétrica de la comparación de medias pareadas, ¿sí? O de medias pareadas. Esa prueba, ¿se acuerdan cuando vimos la unidad 1? Decíamos que se aplica cuando un individuo es observado en dos situaciones distintas. Por ejemplo, antes y después de una capacitación o antes y después de un hecho en específico. Entonces lo que se hacía era comparar lo que sucedía antes con lo que sucede después. Esa diferencia entre antes y después nos daba una observación que, teniendo en cuenta con las otras diferencias, formaban una sola muestra. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo, es decir, esta prueba se aplica cuando un individuo está siendo observado en dos situaciones distintas. O cuando, un individuo está siendo observado en dos situaciones distintas. Entonces, cuando se generan
datos pareados, yo puedo aplicar la prueba no paramétrica de Wilcoxon. Esta prueba es más potente que la prueba de signos, ¿sí? Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Tomen nota de eso. La prueba de Wilcoxon es más potente que la prueba de signos. Es más potente que esta prueba, porque justamente no solo toma en cuenta los signos que surgen de las diferencias, ¿sí? Sino que también toma en cuenta la magnitud de la diferencia. Esa es la justificación. Y eso suele ser una pregunta de teoría también. Bueno, ¿cuáles son los supuestos para aplicar Wilcoxon? Bueno, el primero es lo que acabo de decir recién. Los pares comparados que se observan constituyen una muestra aleatoria de las variables X e Y. Es decir, yo voy a tener dos variables, por así decirlo, que surgen por estar relacionadas con un individuo, por ejemplo. Es decir, un individuo es el que genera los valores de X y los valores de Y. Entonces, esos valores conforman una muestra pareada. ¿Sí? Son pares comparados, como dice acá. La diferencia entre los pares comparados son valores mutuamente independientes de una variable aleatoria continua. Eso es lógico porque están siendo obtenidas a partir de un individuo, entonces es lógico que sean mutuamente independientes. ¿Sí? Otra cosa es que hay que tener en cuenta es que la variable de interés es una variable aleatoria continua. Otro de los supuestos, que acá no sé por qué no salió el asterisco, es que la distribución de las diferencias es simétrica. O sea, la diferencia entre X e Y, digamos, me va a generar observaciones cuya distribución es simétrica. Esa es una suposición. Ven que en lugar de suponer que las poblaciones de las cuales se extrae la muestra o que la población diferencia, ¿se acuerdan que esa era la población con la que trabajamos en medias pareadas? En lugar de decir que la población diferencia tiene distribución normal, nosotros acá establecemos como suposición simplemente que el conjunto, ¿sí?, de diferencias, es decir, la muestra de diferencias, sea simétrica. Eso es lo único que se establece acá como suposición, además de las otras. Bueno, tenemos entonces como planteo de hipótesis. Fíjense que en el planteo de hipótesis aparece el parámetro nu, que en realidad acá aparece nu, pero no, para nosotros no es un parámetro, sino simplemente un valor representativo de los valores de X o de los valores de Y, ¿sí? Pero en realidad no es un parámetro, ¿sí? No vayan a creer que porque aparece nu acá, esto es una prueba paramétrica, no. Sigue siendo no paramétrica. Entonces vamos a tener una prueba bilateral, puede ser unilateral izquierda, unilateral derecha, según el contexto de mi problema, ¿sí? Eso vamos a ver ahora con un ejercicio. Bueno, acá hay un procedimiento que no tiene mucho sentido que los lea, porque no van a entender. Para hacer este procedimiento tenemos que hacer un ejercicio. Acá tienen la decisión estadística, es decir, según si la prueba va a ser bilateral o unilateral izquierda, derecha, cuál va a ser la región de rechazo, el criterio de rechazo, etc. El tema es que esto que yo coloqué acá como criterio de rechazo es lo mismo que aparece en la tabla de fórmulas. Fíjense que, a ver un poco. La tabla de fórmulas ustedes tienen para la prueba de Wilcoxon, acá está. El estadístico de prueba va a ser la suma de los rangos que tienen signo positivo. Ahora vamos a ver cómo se obtiene eso.
Y acá tienen la regla de rechazo, ¿no es cierto? Fíjense. Si la hipótesis nula es, digamos, unilateral, en este caso unilateral, nos está hablando de una prueba unilateral izquierda, ojo que acá dice nula, ¿no? O sea que la izquierda, o sea, es una prueba unilateral izquierda, ¿no es cierto? Este, si este es el caso, yo tengo que comparar ese estadístico de prueba con un valor crítico que sale de la tabla O de Wilcoxon, que no es la misma tabla que le subieron al aula virtual. O sea que esta regla de decisión no va a ser válida para esa tabla que le subieron al aula virtual. Porque hasta el año pasado estuvimos trabajando con un aula, con una tabla distinta. La tabla O es diferente, ¿sí? Pero bueno, la tabla que le subieron ahora al aula virtual es mucho más fácil todavía. Esta es bastante más complicada. Entonces ahí tienen para cada caso, ¿no? Después tienen acá para una hipótesis unilateral derecha, ¿sí? Y esta, la última, es la bilateral. Repito, esto es solo si vamos a trabajar con la tabla O. Entonces, fíjense, si le suben la tabla O para Wilcoxon, utilizan esta regla de decisión. Y si no, van a tener que utilizar la tabla de Wilcoxon que está en el aula virtual, que en lugar de calcular un estadístico de prueba, lo que se calcula o lo que se obtiene es un p-valor que se compara después con el alfa. Es mucho más fácil, ¿sí? Es como la prueba de Friedman. La prueba de Friedman, ¿se acuerdan que vimos en la clase anterior? Lo que se buscaba era en la tabla era un p-valor que se comparaba después con el valor de alfa. Bueno, acá lo vamos a hacer lo mismo. Vamos a un ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio 1 del apunte, de mi apunte, digamos, que además es un ejercicio de examen. Es un ejercicio que aparece muchísimo en los exámenes. Dice, como parte del reciente interés en el crecimiento de la población y el tamaño de las familias, una investigadora de población examinó cierto número de hipótesis referente al tamaño de la familia que diversas personas consideran como ideal. Sospecha que las variables raza, edad, educación podrían explicar algunos de los distintos puntos de vista. En una muestra piloto, la investigadora probó la hipótesis de que las mujeres hoy en día consideran la familia ideal de un tamaño menor que el ideal concebido por sus madres. Le pidió a cada una de las participantes del estudio piloto que estableciera el número de hijos que elegiría tener o que consideraba como ideal. Las respuestas fueron anónimas para evitar la posibilidad de que alguna se sintiera obligada a dar una respuesta socialmente deseable. Además, se incluyó gente de distintos medios en la muestra. Las siguientes son las respuestas de las parejas madre e hija. Entonces acá el individuo en este ejercicio es una pareja. Y de esa pareja lo que vamos a estar analizando, comparando, son madre e hija. Entonces madre sería X e hija sería Y. ¿Sí? O sea, este es un ejercicio en particular en donde el individuo que se observa en dos situaciones distintas es una pareja. ¿Sí? Hay que pensarlo de esa manera. ¿Sí? Puede concluir la investigadora con un alfa del 5% que las madres e hijas no tienen esencialmente el mismo ideal de tamaño de familia. Justifique la elección de la prueba utilizada. Bueno, acá en este planteo hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si ustedes leyeron todo esto, van a ver que en alguna parte acá por el medio habla de una hipótesis. Fíjense acá. En una muestra piloto, la investigadora probó la hipótesis que las mujeres hoy en día consideran la familia ideal de un tamaño menor que el de las madres. Esta es una hipótesis, pero de una muestra piloto. ¿Sí? Esto es algo que se hizo antes. Ahora, la pregunta de investigación
no tiene que ver con esta hipótesis, sino acá mi hipótesis en realidad es otra ya. Lo que me dice la pregunta de investigación. ¿Puede concluir la investigadora que las madres e hijas no tienen esencialmente el mismo ideal de tamaño de familia? O sea que no me está diciendo la pregunta si las hijas tienden a dar valores más pequeños que las madres o que las madres tienden a dar valores más grandes que las hijas. O sea, no. Simplemente si hay una diferencia. O sea que es una prueba bilateral. ¿Sí? Esta pregunta es para una prueba de hipótesis bilateral. Este es un ejemplo, ¿no? De este mismo ejercicio. Este mismo ejercicio con esta misma consigna y con los mismos valores y todo, a veces suele cambiar la pregunta. La otra pregunta puede ser que la consigna les diga que verifiquen si la hipótesis de la investigadora es cierta. O sea que ahí sí tengo que plantear esta hipótesis que habla acá de que las hijas tienden a dar un valor menor que el de las madres. Entonces, ahí sí sería unilateral. Pero si no, me va a decir esto que dice acá. Acá tengo que plantear una hipótesis bilateral. Y me pide que justifique la elección de la prueba. Bueno, antes de justificar, bueno, acá yo más o menos arranqué ya con el desarrollo, pero para que ustedes vean este ejercicio, cómo está. Acá. Acá tienen la prueba de Wilcoxon. Fíjense, este es el ejercicio del que yo les hablaba. Acá tienen el planteo, o sea, el cuadrito, ¿no? Que resume los datos. Entonces acá, pareja muestra. Esto es clave, ¿no? Porque tengo la pareja muestra A, la pareja B, la pareja C, la pareja D y así siguiendo. La pareja acá es el individuo, que se está observando en dos situaciones distintas, para la hija y para la madre. ¿Sí? Entonces, observando el cuadrito, yo me tengo que dar cuenta cuál es la prueba que tengo que aplicar. Si yo veo que las muestras, si tengo dos muestras, que son hija y madre, están pareadas, ¿por qué? Porque pertenecen a un individuo en particular, tengo que aplicar una prueba de Wilcoxon. ¿Sí? Entonces acá para justificar qué prueba tenemos que aplicar, como me pide acá, justifique la elección de la prueba, tengo que decir que aplicamos Wilcoxon, la prueba de Wilcoxon, porque los datos fueron observados sobre un mismo individuo, generando una individuo y entre paréntesis pareja, ¿no es cierto? Generando datos pareados, ¿sí? Observaciones pareadas. Esa sería la justificación de la prueba. Y además porque, es decir, acá uno puede utilizar la prueba de signos también, como les dije anteriormente. El tema es que la prueba de signos frente a la prueba de Wilcoxon es débil. Wilcoxon es mucho más potente. Entonces, si quieren, pueden agregar para seguir justificando de que además Wilcoxon es más potente que la prueba de signos, porque además de tomar los signos de las diferencias, toma las magnitudes de las diferencias para el cálculo del estadístico de prueba. Esa sería una justificación para esta prueba. Bien, el planteo de hipótesis según la pregunta de investigación va a ser bilateral. ¿Sí? El alfa que me pide que utilice es del 0,05. Entonces yo voy a tener una media
por así decirlo, o un valor representativo para las madres y otro para las hijas. Bien, el primer paso, yo le puse acá todo con pasos porque es bastante complicado el procedimiento de Wilcoxon. O sea, a ver, no es que sea complicado, sino que tienes que, según la metodología con la que yo aprendí, había que ir y venir y venir. Lo que yo hice acá fue tratar de resumir lo mejor que se pueda los pasos para no perderse tanto. Traté de resumirlo en 4 pasos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es elegir X e Y. Es decir, quién va a ser X y quién va a ser Y. Eso queda a criterio de ustedes, ¿sí? Porque acá yo elegí a las madres como X y a las hijas como Y. Por una cuestión de quién fue primero, el huevo o la gallina. Entonces, la madre X y la hija Y. Pero si ustedes querían hacer al revés, no pasa nada, ¿sí? Vamos a tener que llegar a la misma conclusión. Al mismo estadístico de prueba no vamos a llegar, pero a la misma conclusión tenemos que llegar, ¿sí? Dependiendo, o sea, sin importar de que hayan elegido ustedes como X y que hayan elegido como Y. Bueno, entonces lo que yo hice acá fue ordenar, en este caso, en realidad no ordené, puse tal cual aparecen en la consigna acá, solo que acá está como fila, ¿no es cierto? Yo acá lo puse como columna para que sea más fácil, todos los valores de X, todos los valores de Y, y calculé las diferencias, así como hacíamos con las muestras pareadas. Solo que acá, fíjense, lo que yo hago es Y menos X. Hago al revés. Entonces, para la primera observación yo haría 3 menos 4. El resultado va a ser menos 1. Después, para el siguiente, 4 menos 4 es 0. Y así siguiendo, ¿sí? Entonces, fíjense que hay observaciones, ¿sí? Diferencias, que son igual a 0. 3. Acá la muestra, ¿sí? La muestra que tengo en mi conjunto de datos, acá lo correcto sería poner así, ¿no? Pareja 1, 2, 3, o vamos a poner como aparece en la consigna. A, B, A, B, C, D, y así siguiendo. Entonces, las parejas, como les dije hoy, viene a ser el individuo. Y tengo 13 parejas. Por eso puse acá que n es igual a 13. Como las diferencias, hay algunas diferencias que me dio 0, esas diferencias yo tengo que eliminarlas. Por lo tanto, la muestra deja de valer 13 y pasa a valer 10, porque voy a tener que eliminar las observaciones, las diferencias que me dieron 0. Entonces, en un segundo paso, elimino las diferencias que me dieron igual a 0. Por lo tanto, se reduce el tamaño de la muestra. Como hubo 3 diferencias que dieron 0 y la muestra originalmente es de 13, porque eran 13 parejas, ahora tengo 10 parejas, ¿sí? Que son estas. O sea, es lo mismo sin los ceros. Entonces, a partir de esta nueva muestra vamos a seguir trabajando. El tercer paso, este es el paso clave para calcular el estadístico de prueba.
Dice, ordeno las diferencias sin importar el signo que tengan. Es decir, en una columna yo lo que voy a hacer es ordenar estas diferencias que obtuve acá, ¿sí? Todas estas diferencias, sin importar el signo. Entonces vamos a ordenar empezando por 1, ¿sí? Tomando a 1, que serían todos estos valores, a 1 en valor absoluto, ¿sí? Y vamos ordenando. Entonces sería 1, 2 y 3. Primero todos los que son 1, los que aparecen acá, ¿no es cierto? Después todos los que son 2, que en este caso son solamente estos 2. Y después 3, que sería este último de acá. Ven que acá yo estoy ordenando sin importar el signo. Es como que hago de cuenta que el signo no existe. Entonces ordeno, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo acá. Por eso puse DI ordenado sin importar el signo. Una vez que esto ya está ordenado, le voy a asignar un rango, así como hacíamos con Kruskal-Wallis y con Friedman. Asignamos el rango. El rango es la posición que ocupa en el orden, ¿no es cierto? Este ocupa la posición 1, esta es la segunda, la tercera, y así siguiendo hasta el último que es 10. ¿Sí? Acá no me fijo si hay empates todavía. Le asigno el rango correspondiente nada más. Después sí, como hay empates, es decir, acá yo veo que hay 7 valores igual a 1, sin importar el signo, voy a tener que redefinir estos rangos. Ese rango redefinido es el que coloco acá en esta otra columna. Yo tengo que sacar un promedio de los rangos correspondientes a los valores pareados, a los valores empatados. ¿Sí? Los valores empatados son estos. Entonces tengo que sacar un promedio de estos primeros 7 rangos, ¿sí? Correspondiente a estos valores de 1. Hago 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 dividido 7. Eso me da 4. Por lo tanto, 4 va a ser el rango que le voy a asignar a todos estos valores igual a 1. ¿Sí? Se le asigna el promedio. Lo mismo voy a hacer para 2. Fíjense que 2 acá se repite 2 veces. ¿Cuáles son las posiciones? 8 y 9. Entonces saco un promedio entre 8 y 9. 8 más 9 dividido 2. Eso me da 8,5. Y le asigno 8,5 a los dos. ¿Sí? A estos dos. 10 es el rango correspondiente a menos 3. Aguarden un momento, voy a atender un llamado.
Bueno, bueno, seguimos. El último, 3, como no tiene empates, es decir, es el único valor, tiene su rango correspondiente que es 10, entonces mantiene ese valor de rango, ¿sí? Por eso queda 10. Entonces, estos son los rangos que finalmente voy a utilizar. Ahora lo que hago es volver a redefinir, por así decir, los rangos, pero ya con signo. Es decir, esto es Wilcoxon básicamente, porque Wilcoxon lo que establece son rangos con signo. Y ese es el nombre con el que conocemos a Wilcoxon, a la prueba de Wilcoxon, prueba de rangos con signo. Entonces, a estos rangos que yo redefiní, le vamos a agregar el signo negativo, ¿sí? Para aquellos que tienen signo negativo, ¿sí? Aguarden un momento. Entonces, voy a sacar esto para no confundir. Estos son los rangos con signos con los que vamos a trabajar. Una vez que tengo los rangos con su correspondiente signo, es decir, como estos 3 primeros valores de las diferencias son negativos, le asigno el negativo a esos rangos que redefiní acá. ¿Sí? Entonces, estos otros valores de 4 van en correspondencia con estos que son positivos. ¿Sí? Después, como 2 y el siguiente 2 son negativos en mis diferencias ordenadas, le voy a asignar el signo negativo también a los rangos de 8,5 y 8,5. Y acá 3, vieron que acá hubo un error mío. Fíjense que a 3 también le tengo que asignar el signo negativo, ¿sí? Porque lo que yo tengo acá como diferencia es menos 3, que surgió de esta diferencia. 2 menos 5 me da menos 3. Entonces, el cuarto paso ya va a ser calcular el estadístico de prueba. Si ustedes miran en su tabla de fórmulas, van a ver que, como dice acá, el estadístico de prueba es la suma de los rangos con signos positivos. Entonces, yo voy a tener que sumar los valores de 4, que en este caso es de 16. ¿Ven? Estos son los únicos valores, positivos. Entonces, mi estadístico de prueba es 16. ¿Cuál es la regla de rechazo? Bueno, ustedes si van a usar la tabla O, que es la que aparece mencionada en la tabla de fórmula, van a tener que guiarse con estos cálculos. Y si no, si usan la que subieron los profesores ahora a la aula virtual, van a tener que calcular el p-valor con la tabla de Wilcoxon correspondiente. Si ustedes miran acá,
Si buscan, creo que está más o menos por el medio. Acá. Tabla J se llama. Niveles de probabilidad para la prueba de calificación con signo de Wilcoxon. Entonces, según el tamaño de la muestra con el que ustedes están buscando, tienen que buscar el p-valor correspondiente a la suma de los valores positivos, ¿sí? A nosotros nos dio 16 nuestro estadístico de prueba. Y tenemos una muestra de tamaño 10, ¿sí? Entonces, con esos datos buscamos en la tabla. Tengo que ir a n igual a 10. Acá, fíjense, voy a maximizar un poco más esto. Acá dice n igual a 10. Y ahí tengo que buscar el valor de t, ¿sí? Del estadístico de prueba, que sea 16. Bajamos y acá tenemos para 16 el p-valor que es 0,1377. 0,1377. Es menor, perdón, es un valor mayor al alfa. Entonces no podemos rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, si no podemos rechazar la hipótesis nula, lo que vamos a decir es que las madres e hijas tienen esencialmente el mismo ideal de tamaño de familia. Lo más complicado que tiene esto por ahí es la parte, el tercer paso, ¿no es cierto? Donde ustedes tienen que ordenar estas diferencias, pero sin mirar el signo, es decir, no le den pelota al signo, simplemente ordenan, pero mantienen las observaciones que tienen su correspondiente signo, ¿no es cierto? Luego van a asignar el rango, como ustedes ya conocen. Primero asignan el rango simplemente por la posición, independientemente si hay empates o no. Después sí tienen que redefinir el rango porque si observan que hay empates, esos rangos van a surgir a partir del promedio de los rangos correspondientes. Entonces, como esta observación hasta esta otra, yo tengo 7 posiciones, voy a tener que sacar un promedio de esas 7 posiciones. Ese mismo promedio le voy a asignar a todos los valores de 1, ¿sí? Independientemente del signo. O inclusive acá mismo ya podría haberle asignado el signo negativo, ¿eh? Yo, para que quede más claro, lo puse en una última columna, ya con los signos. Una vez que tienen todo esto calculado, van a sumar solamente aquellos que tienen rango positivo. Eso a mí me dio 16. Una vez que tienen ese estadístico de prueba, buscan, según el tamaño de la muestra final, ojo, no la original, porque la original era 13, con la final 10. Y con este estadístico de prueba buscan el p-valor correspondiente en la tabla. Y ya con eso pueden concluir. De esto se trata Wilcoxon, ¿sí? Dudo que Wilcoxon les tomen en el examen, pero bueno, solían tomar mucho, sobre todo este ejercicio. Vamos a hacer ahora fíjense que acá en la guía ustedes tienen varios ejercicios para hacer de Wilcoxon. Este ejercicio 3 que habla de los tiempos de terminación de un lote para 2 métodos
Fíjense que acá también, esto es Wilcoxon porque sobre un mismo individuo estamos analizando dos situaciones distintas, uno con el método 1 y otro con el método 2. Entonces, esto también se resuelve con Wilcoxon porque tenemos muestras pareadas, ¿sí? Y Wilcoxon es la contrapartida no paramétrica de la comparación de medias pareadas. Y acá dice, indican estos datos que los métodos son apreciablemente distintos en lo que concierne al tiempo de determinación del lote. O sea que acá también tienen que hacer una prueba bilateral. Después, el ejercicio 4. Este ejercicio lo armé yo para que lo practiquen. Lo que pasa es que antes tomaban mucho, ¿sí? Pero dejaron de tomar Wilcoxon. El ejercicio 4, lo mismo, ustedes tienen un estudiante que está siendo evaluado en dos situaciones distintas, Gómez Lorena, Robaina Pedro y así siguiendo, ¿ven? Y están generando observaciones pareadas. Entonces acá también hay que aplicar Wilcoxon. Plantee la prueba hipótesis y responda. ¿Es posible concluir un alfa del 5% que antes y después del programa no tienen el mismo nivel de comprensión? Justifique la prueba. O de vuelta acá hay que hacer una prueba bilateral porque no me está estableciendo si después tienen mayor comprensión que antes. O que antes tenían más comprensión que después. No me está planteando una dirección la pregunta de investigación. Entonces acá tengo que hacer una prueba bilateral también. El 5. Lo mismo, acá tenemos una importante financiera, dice, pide a una muestra aleatoria de 12 analistas que pronostiquen cuánto subirán en términos porcentuales los precios de las acciones ordinarias de dos compañías el próximo año. O sea que cada uno de los analistas de esa empresa tiene que asignar un pronóstico para Apple y otro para Microsoft. Entonces, este analista, que es fulanito de tal, le asigna 6,8 a Apple y 7,2 a Microsoft. Entonces, de vuelta, ¿qué estamos generando acá? Estamos generando muestras pareadas. Acá también hay que utilizar Wilcoxon. La financiera desea contrastar si existe una preferencia general por la subida del precio de las acciones de una de las compañías o por la subida del precio de las acciones de la otra. O sea que de vuelta hay que plantear una hipótesis bilateral acá. Y el ejercicio 6, un restaurante italiano está considerando la posibilidad de utilizar una nueva receta para hacer la salsa que echa a las pizzas. Se elige una muestra aleatoria de 8 clientes y se pide a cada uno que valore en una escala de 1 a 10 su opinión sobre la salsa original y sobre la salsa propuesta. A continuación se muestran los valores obtenidos en la comparación. Entonces, cada uno de los encuestados da una calificación, ¿sí? Para dos situaciones distintas. Uno para el producto original y otro para el nuevo producto. Aparentemente, el producto nuevo sería mejor que el original, porque por lo que estamos viendo acá, hay observaciones más elevadas en general que para el original. ¿Indican los datos una tendencia general a preferir la nueva salsa a la original? Entonces acá es una prueba unilateral. ¿Sí? Entonces, según lo que uno quiera plantear, en este caso es unilateral, depende de quién elijamos como X y como Y, ¿no es cierto? Si yo elijo como X al original y como Y a nuevo, ¿cómo tendría que plantearlo? Y bueno, si hay una tendencia a preferir la salsa nueva, es de esperar que las observaciones de Y, o sea, de nuevo,
sean mayores que de x, que sería el original. Entonces, al hacer nu sub x menos nu sub y, obtendría valores por debajo de 0, valores negativos. Entonces sería una hipótesis unilateral izquierda, la que yo tendría que aplicar en esta prueba. Bueno, acá tienen la prueba de la mediana. Hay un ejercicio para la prueba de la mediana. Fíjense que de vuelta, ¿cómo me doy cuenta que es la prueba de la mediana? Más allá de que acá dice el título, ¿no? Pero es fácil porque tengo que tener dos muestras independientes. Estas dos muestras son independientes porque una es para urbana y otra es para rural. ¿Sí? No tienen nada que ver una con la otra. ¿Sí? Acá lo está diciendo. Además, la primera muestra aleatoria de 2 estudiantes se extrajo de una población de estudiantes de secundaria de una escuela rural. Y la segunda muestra aleatoria independiente, o sea, ya, con que una, o sea, se entiende que no hace falta ni decir que es independiente, se entiende que es independiente, porque si vos tomás una muestra de un lugar que no tiene nada que ver con el otro, son muestras independientes, porque uno es rural y otro es urbano. ¿Sí? Entonces, acá, si uno quiere comparar ambos, acá me dice, determine si las muestras fueron obtenidas de poblaciones con igual mediana. Entonces, acá lo que tendría que hacer es generar una sola serie con estos datos, independientemente de quién es urbana y quién es rural, armar una sola serie, ¿sí? Ordenar de menor a mayor, todo esto, todo junto, todo mezclado, y calcular la mediana. Les muestro cómo sería. A ver si tengo, me parece que no tengo esa, no tengo justo esa última, no tengo. A ver un poco. Voy a tomar nota. Pero esto ahora que me acuerdo está en la guía de trabajos prácticos, así que me voy a copiar de ahí. Acá está. Es el ejercicio 11 de la guía de trabajos prácticos. Bueno, y tienen entonces rural y urbana, forman una sola serie. Sin importar quién es urbana y quién es rural, ¿no es cierto? Yo lo que haría así, control X. Y le asigno en un costadito para poder identificarlo, ¿no? ¿Quién es quién? Todos estos son rural y estos son urbanos. Bien, ahí tengo entonces, acá la variable era el rendimiento académico. ¿Sí? Rendimiento académico que supongo que debe ser calificaciones. Pero vamos a poner acá rendimiento académico. Y esto es la zona. La variable cualitativa es la zona, en este caso. ¿Qué tengo que generar? Una sola serie. O sea que yo tengo que ordenar todos estos valores. ¿Sí? Todos juntos.
Bien, ahí ya tengo ordenado de menor a mayor. Después lo que hago es calcular la mediana. Esa es la mediana combinada que dice en la teoría. 23,5. ¿Cómo ustedes calculan la mediana? La mediana se calcula según el tamaño de la muestra. Si la muestra es impar, es fácil ubicar a la mediana, que tiene que ser el valor central, el que está justo en el medio. ¿Sí? El valor para el cual el 50% de los datos son mayores y el 50% de los datos son menores. ¿Sí? Tengo la mitad por encima y la mitad por debajo. Es decir, que la mitad de los valores son mayores a este y la otra mitad son menores a este. Entonces, si la muestra, en el caso de que la muestra sea par, yo tengo que sacar un promedio entre los dos valores centrales. Pero nunca se olviden que primero tienen que ordenar los valores, porque si no, no pueden ubicar a los valores centrales. Entonces acá yo tengo una muestra en total, una muestra de tamaño 28. ¿Sí? Una muestra de tamaño 28. Son una muestra de tamaño par. Tengo que buscar a los dos valores centrales. Los dos valores centrales. Los dos valores centrales andaría más o menos por acá, entre 32 y 33. A ver, los voy a colorear. Y ahí cuento. ¿Cuántas observaciones quedan por debajo? A partir de 31 hasta lo más chico, ahí tengo 12 observaciones. Y tienen que coincidir por debajo también. De 34 para abajo. 14 observaciones. O sea que tendría que ser entre estos dos entonces, entre 33 y 34. Vamos tanteando siempre. ¿Sí? Ahora contamos de vuelta. Por debajo de 34 tengo 13 observaciones. Perfecto. Por debajo de 33 tendría que tener 13 también. 13 observaciones. Entonces, tengo que sacar un promedio entre 33 y 34. 33,5, que es la mediana que me calculó automáticamente el Excel. ¿Sí? Una vez que ya tengo la mediana, puedo armar nuestra tablita. La tablita que dice por encima de la mediana, igual o por debajo. Y acá la muestra 1, en este caso sería urbana, la otra sería rural, sería la zona, ¿no es cierto? Bien, entonces acá van las frecuencias, ¿sí? Era A, B, a ver si estoy poniendo bien. A, B, C y D. A, B, C y D. Entonces, yo tengo que contar de lo que son urbana, ¿sí? De la urbana, ¿cuántos están por encima de la mediana? Yo acá voy a poder filtrar y demás. Si ustedes van a resolver a mano, tienen que, qué sé yo, hacer todo con colorcito, ubicar qué observación corresponde a urbana, cuál corresponde a rural, qué sé yo, para después hacer el conteo, ¿sí? A mano. Yo voy a hacer acá todo con filtro. Entonces, para urbana,
Y ahí veo cuántos están por encima de la mediana. Mi mediana es de 33,5. O sea que a partir de acá tengo 6 observaciones por encima de la mediana para rural. 6. Y por debajo tengo 10. Después, para rural, 33 sería a partir de acá. Por encima de la mediana, 8. Por encima de la mediana, 8. Y después, obviamente, el resto va a estar por debajo. Estos que tengo acá, ¿no es cierto? Estos estarían por debajo. Serían 4 observaciones por debajo. Acá iría 4. Después la suma ya, ¿sí? Acá sería 16. Acá sería 12. Ahí tengo el cuadrito ya armado. Entonces, a ver, vamos a buscar la mediana. Acá está. ¿Cómo calcular el estadístico de prueba? Cuestión de reemplazar esos valores en la fórmula. ¿Sí? Nunca olvídense quién es A, quién es B. A sería B sería este sería C y este sería D. ¿Sí? Teniendo en cuenta esos valores, reemplazan en la fórmula. N es el tamaño de la muestra, el tamaño total de la muestra. Que en nuestro ejercicio, vamos a sacar los filtros, dijimos que era 28. ¿Sí? O sea que ahí donde dice N, va a ir 28, abro paréntesis, A por D. A por D vendría a ser 6 por 4, menos B por C. B por C sería 8 por 10. Eso elevado al cuadrado dividido, y bueno, ahí cuestión de ir reemplazando, ¿sí? A más C más B. Eso le va a dar el estadístico de prueba que va a tener chi cuadrado con 1 grado de libertad. Si el estadístico de prueba es mayor a ese chi cuadrado con 1 grado de libertad, rechazan. Nunca olvídense que acá la prueba también es con región de rechazo a la derecha. ¿Sí? Es una prueba chi cuadrado con región de rechazo a la derecha. Y tiene 1 grado de libertad. Entonces, si el alfa que ustedes tienen que utilizar en este ejercicio vamos a cerrar esto acá, el alfa era, me pide en el mismo práctico de la facu, les pide un alfa de 0,05. Entonces, ustedes van a tener 0,95 acá y 0,05 acá. Vamos a hacer el cálculo estadístico de prueba, a ver cuánto nos da.
Yo tengo la formulita por acá. A ver. Estadístico de prueba. Les quedaría 28, 6 por 4, menos 8 por 10. Dos con 38 es el estadístico de prueba. Tendríamos que buscar el chi cuadrado crítico, que acumula 0,95 y 1 grado de libertad. $0,95 y 1 grado de libertad, 3,841. Entonces no se rechaza la hipótesis nula porque el estadístico de prueba es menor que el crítico. ¿Sí? Esta es la hipótesis que ponemos a prueba. Como el estadístico de prueba es menor al crítico, a un nivel de alfa de 0,05, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, las muestras fueron obtenidas de poblaciones con igual mediana. ¿Sí? Bueno, eso sería la prueba de la mediana. ¿Sí? Vamos a ver, fíjense que acá tienen ustedes un ejercicio de Wilcoxon resuelto también. El ejercicio de método 1 y método 2. Acá lo tienen resuelto.
estaría bueno que traten de resolverlo solo y compare con los resultados que les van dando. ¿Sí? A ver si llegan a estos mismos resultados, ¿no es cierto? Solo que acá yo utilicé la tabla O para responder esto. Ustedes tendrían que repetir el procedimiento, pero usando el p-valor que aparece en la tabla que tienen ahora. Bueno, me quedaría la prueba de Spearman. Esa la voy a subir mañana un video, así que estén atentos. Chau, chau.